Primero, la buena noticia. La Organización de las Naciones Unidas ya se está interesando en un tema al que no le había prestado la suficiente atención. Está llevando a cabo, de hecho, una sesión especial de la Asamblea General sobre el tema de las drogas y el daño que esta guerra contra las drogas le ha hecho a países como el nuestro, a nuestro México. De hecho, la iniciativa de esta sesión especial es de México, que tuvo el respaldo de Colombia y de Guatemala. La mala noticia es que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tuvo que cambiar de opinión de último momento para asistir a la ONU a presentar la propuesta de nuestro país. El presidente parecería no haber estado interesado en presentar esta posición de México ante una prohibición que dura ya un siglo, pero que no ha servido más que para generar violencia. Desde que hay registros históricos, los seres humanos hemos utilizado sustancias diversas para modificar nuestras percepciones y nuestras sensaciones. El alcohol es sin duda la droga cuyo uso se registra desde hace más tiempo en la historia. La Biblia y otros textos antiguos ofrecen pasajes en los que no solo se reconocen los usos buenos del alcohol, sino también las consecuencias de su abuso. El caso de Noé, un hombre bueno que cultiva la vid y que se emborracha con vino, revela que las sociedades antiguas sabían muy bien lo que podía ocurrir cuando se abusaba de una sustancia como el alcohol. Bueno, la prohibición de las drogas data más o menos de hace un siglo, más o menos de 1916, pero es básicamente un régimen internacional de control que se ha ido perfeccionando en los últimos 50, 60 años. Y digamos, en la historia moderna de las Naciones Unidas se inaugura con una convención en 1961, con otra convención en el 71 y con otra en el 88. Y básicamente es una política global que se nos impuso primero vía una retórica puritana estadounidense y después a través de este régimen de control de Naciones Unidas. Básicamente lo que mandata este régimen es que se controle la oferta, que se controle la demanda. Hay también registros históricos que señalan que los egipcios y los asirios utilizaban compuestos de opio miles de años antes del nacimiento de Jesucristo. Un antiguo papiro egipcio, por ejemplo, recomienda el uso de opio para calmar los malestares de un infante. La primera prohibición de las drogas procede del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, que proscribió el consumo no solamente de las bebidas alcohólicas, sino también de otras drogas. Pues digamos que a estas alturas ya nos dimos cuenta que la prohibición o este régimen internacional de control ha sido altamente costoso y últimamente todos los estudios apuntan a que no ha logrado obviamente ni reducir la oferta ni eliminar la demanda y por lo tanto nosotros estamos convencidos de que esta prohibición ha fallado en sus propios objetivos. No solo eso, sino que además ha generado una serie de consecuencias negativas no esperadas que la misma ONU reconoce desde 2008 y que incluyen pues, el hecho de que la producción solo se desplaza, el consumo también, cuando se hace escasa una droga, ese consumo también se desplaza, se genera mucho estigma y discriminación hacia las personas que usan drogas. En el siglo XVI el consumo del opio llegó a China, donde se convirtió en un problema de salud pública, mientras que en América se utilizaba la cannabis o cáñamo, lo que hoy se conoce como marihuana. En 1804 se aisló por primera vez la morfina, esto de las amapolas que se utilizaban para la producción de opio, y en 1827 se introdujo por primera vez como medicamento con el propósito de controlar el dolor. Esto generó, sin embargo, un problema importante, ya que la morfina era mucho más adictiva que el opio o que cualquier otro producto. Durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, decenas de miles de estadounidenses se volvieron adictos a la morfina tras haberla recibido como medicamento. Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido prohibir estas sustancias. La gente estaba consciente de sus riesgos, por supuesto, como es el caso de los opiáceos, pero también de sus propósitos medicinales. De hecho, a mediados del siglo XIX, el gobierno de China se convirtió en el primero en prohibir el opio y sus derivados. Curiosamente, el gobierno británico emprendió una guerra contra China, pero no para mantener la prohibición, sino para obligar al gobierno chino a legalizar nuevamente el opio. Así eran las cosas en ese entonces. Más tarde, en el siglo XIX, se aislaron por primera vez la cocaína y también la heroína. El consumo, sin embargo, seguía siendo muy reducido, a pesar de que hasta ese momento no había una prohibición. A principios del siglo XX empezaron los primeros esfuerzos de los países occidentales por prohibir las drogas.
En 1914 se introdujo una ley en los Estados Unidos para regular los opiáceos y la cocaína, que hasta entonces se utilizaban como medicamentos. Esta ley, sin embargo, con el tiempo se fue modificando para llegar a prohibir estos productos. La Suprema Corte de los Estados Unidos, sin embargo, rechazó en un principio todos los intentos de prohibición, ya que consideraba que violaban los derechos constitucionales de los individuos para decidir qué productos consumir. Bueno, muchos se preguntan si en esta UNGAS o en esta sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas, lo que vamos a ver es el fin del prohibicionismo. Tristemente no vamos a ver una liberación, una flexibilización de la política internacional al grado en el que nos gustaría verla. Sin embargo, a mí sí me gusta señalar que en esta sesión especial vamos a tener ciertos progresos con respecto al 2009 y con respecto al 98, que fue la última UNGAS. Y varios de esos progresos tienen que ver con un reconocimiento de la necesidad de cumplir las famosas convenciones de drogas, pero cumpliendo también con las obligaciones de derechos humanos que contrajeron los estados. Vemos también que hay una necesidad de abordar más bien los consumos problemáticos y no necesariamente solo el consumo en general, que hay una necesidad de atender la dimensión de desarrollo del problema de las drogas y que también empieza a haber una conversación sobre cuáles pueden ser las alternativas de proporcionalidad de las sentencias, de reforma de sistemas judiciales y también pues con un enfoque más de grupos vulnerables y sobre todo con un enfoque de género para atender las necesidades específicas de mujeres y hombres en materia de drogas. Con el tiempo, sin embargo, las prohibiciones se fueron extendiendo. En 1920, Estados Unidos enmendó la Constitución para prohibir el alcohol. Aunque fue tan grande el mercado negro y la violencia que esta medida desencadenó, que el presidente Franklin D. Roosevelt optó por abolir esta prohibición en 1933. Se mantuvo la prohibición de las drogas, sin embargo, la cual se internacionalizó cuando en 1961 la propia Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención Única de Estupefacientes. En 1972, el presidente de los Estados Unidos lanzó la llamada guerra contra las drogas. En México, el general Lázaro Cárdenas legalizó el consumo de las drogas durante su gobierno, con la idea de que podría de esta manera matar el mercado negro que empezaba ya a generar problemas para la sociedad. Sin embargo, la presión del gobierno de los Estados Unidos hizo que el régimen mexicano finalmente revirtiera esta decisión. Uno pensaría que un siglo de prohibición habría sido suficiente para acabar con el consumo de las drogas en todo el mundo, pero las cosas no han sucedido así. Este siglo de prohibición, de hecho, ha coincidido con un incremento muy importante del consumo de las drogas en casi todos los países del mundo. Pero este no es el principal problema de la prohibición. Una de sus consecuencias secundarias ha sido generar una oleada de violencia que ha afectado principalmente a países como México, que somos ya sea productores o somos el trampolín en el paso de estas sustancias hacia los mercados consumidores. Lo anterior lo entendió incluso un presidente como Felipe Calderón, quien hizo de la guerra contra las drogas su principal objetivo de gobierno. Después del ataque de un grupo de criminales contra el Casino Royal de Monterrey, el 25 de agosto de 2011, el cual dejó 52 muertos, el presidente Calderón declaró que si los países consumidores no podían controlar la demanda por las drogas, sería necesario buscar otros esquemas, incluso de mercado, para enfrentar el problema. Calderón acudió incluso a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de septiembre del 2012 para manifestar esta nueva posición. Bueno, Felipe Calderón fue un presidente que en principio endureció la respuesta contra las drogas y fue él el que incluso declara esta famosa guerra contra el crimen organizado y en específico contra el crimen organizado dedicado al tráfico de drogas. Y la pregunta es, ¿por qué si él tuvo esta respuesta, al final terminó yendo a las Naciones Unidas a llamar por enfoques alternativos? Pues porque básicamente él se dio cuenta que no solo había sido una política altamente costosa en términos de dinero, sino también altamente costosa en términos políticos y en términos sociales. Y después de haberlo intentado todo, siendo el mejor alumno de la prohibición, él es él mismo el que entiende al final de su sexenio que es un problema muy complejo, que no se puede aplastar con una estrategia meramente punitiva, que no se resuelve sacando al ejército a la calle y que implica obviamente el compromiso
tanto de los estados productores y de tránsito como de los estados que tienen una mayor demanda, pero y no solo eso, sino que también se necesita pues ser de mente abierta y decir si un mercado se controla mejor aceptando que existe y regulándolo de manera legal. Él incluso decía alternativas de mercado, pues ¿por qué no intentarlas si ya vimos que intentando solo la represión no hemos logrado suprimir ese mercado? La Suprema Corte de Justicia de nuestra nación ha añadido una voz importante en el debate al señalar que el gobierno no tiene derecho de impedirle a una persona cultivar marihuana para su uso personal. El propio gobierno federal llevó a cabo una serie de foros para evaluar las políticas públicas sobre la marihuana y las drogas, a pesar de que el propio presidente Enrique Peña Nieto señaló que él en lo personal se opone a la legalización de las drogas, incluso la marihuana. La actitud del gobierno de Peña Nieto hacia las drogas ha sido como el avestruz que esconde la cabeza en la tierra. Básicamente el presidente Peña no le gusta hablar de drogas. Creemos nosotros que tampoco necesariamente entiende muy bien cuáles son las alternativas que se le plantean. Él ha dicho en repetidas ocasiones que su postura es de inhibir el consumo, que no le gustaría que sus hijos consumieran sobre todo marihuana, se ha pronunciado al respecto, pero en tanto que presidente y jefe de Estado tendría que tener una postura pues precisamente de gobierno, de saber qué vamos a hacer estructuralmente con esto y plantear obviamente acciones legislativas y programáticas para poder atenderlo. Y eso es lo que nosotros no hemos visto. El presidente Peña lo que hizo fue decir que discursivamente había cambiado de estrategia, no volvió a mencionar la guerra contra el narcotráfico como su predecesor, eliminó la mediatización precisamente del combate al narcotráfico, pero la estrategia sigue intacta, los militares siguen en la calle, la policía sigue en la calle, seguimos criminalizando usuarios, seguimos persiguiendo a las bandas de crimen organizado sin necesariamente impactar ni en el consumo, ni en la oferta y mucho menos en los indicadores de violencia. La violencia va a la alza después de haber mostrado una tendencia a la baja en los últimos 2 años, repunta de nuevo. El problema es que la prohibición ha demostrado ser un absoluto fracaso. No solamente no ha reducido el consumo de las drogas en el mundo, sino que ha generado una terrible oleada de violencia que nos afecta principalmente a nosotros en México. Este es un buen momento para replantear las opciones y qué bueno que la Organización de las Naciones Unidas está llevando a cabo esta sesión especial precisamente para reconsiderar lo que hemos hecho en la guerra contra las drogas. Qué bueno que la ONU por primera vez está discutiendo este tema de manera seria. Qué lástima que el presidente Peña Nieto haya sido reacio a participar y se haya visto obligado a hacerlo al final. Y qué pena que haya tantos gobiernos que prefieran mantener una estrategia que no ha reducido el consumo, pero sí ha generado violencia y ha criminalizado a personas que nunca le han hecho daño a nadie. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.